continuaremos con la serie Dear Doll. Mondain, dijiste que ayudarías a guardar las cosas. ¿Cuánto tiempo seguirás allí mirando? Todavía no me he recuperado de la felicidad. Parece que la pareja a la cual apoyaba por fin se ha unido. Esas palabras me dan dolor de cabeza. Ayúdame a empacar mis cosas rápidamente. Dean ya debe estar esperándome. Señorita Rose, un momento, por favor. ¿Puedo ver el anillo de bodas? Solo una vez me va a traer suerte. Rose suspiró ante la reacción exagerada de Mondain. ¿Ya estás satisfecha después de verlo? Claro que sí. ¿Qué hiciste en tu vida pasada, señorita Rose, para casarte con alguien como Dean? Creo que empacaré mis cosas más rápido yo que contigo, Mondain, dijo Rose. Hoy Rose y Dean necesitaban viajar con Apo y se quedarían en el complejo que Apo administraba, que pertenecía al imperio del grupo Huatín, que era considerado propietario de su tío. Inicialmente, Dean tenía la intención de rechazar la oferta, ya que sabía que ella no quería viajar debido a la preocupación por la salud del padre de Rose. Sin embargo, Guayo comentó que una luna de miel después del matrimonio lo haría más convincente para los demás. Aunque tenía razones para no negarse, Dean dejó en sus manos la decisión final. Después de pensar, aceptó la oferta y se preparó para viajar con Apo, creyendo que sería una buena oportunidad para relajarse antes de enfrentar los desafíos futuros. Y Mondain se comprometió a visitar al padre de Rose todos los días. Señorita Rose, ¿ha dormido bien anoche? Sí, ¿por qué? Es que esta mañana vi a Dean con aspecto sonoliento. Ya estaba tomando café negro temprano. Eso significa que tú también debes haber estado bastante cansada, ¿verdad? Sí, estaba cansada, pero ni siquiera me di cuenta de que me quedé dormida. ¿Se quedó dormida sin darse cuenta? Ya no perdamos el tiempo. Vamos, Mondain, lleva la maleta. Ayúdame, dijo Rose. Dean y tú, Rose, disfruten de este descanso, ¿de acuerdo? Gracias, tía. El complejo es muy hermoso. Si falta algo o necesitan algo, pueden llamarme. Sin dudarlo, le pediré al personal que solucione cualquier cosa. Muchas gracias, dijo Dean, agradeciendo a la tía, que también estaba ayudando a organizar la estancia para la luna de miel. Finalmente llegaron al hotel. Rose agradeció al personal de resort que las condujo al chalet privado. Aunque era de noche y la vista del mar no estaba tan clara, ella esperaba disfrutar de los siguientes días de su luna de miel. Anoche estabas muy cansada, dijo Dean, y mientras dormía, ¿no soñé ni hablé en mis sueños? ¿O dije algo gracioso? No, para nada, no hablaste ni roncaste. Genial. Entonces podremos continuar nuestra conversación de anoche. Está bien, iré a darme una ducha primero. Siéntete libre. Déjame la ropa para que la guarde en el armario más tarde. ¿De verdad harás eso? Por supuesto, no te preocupes. No tengo secretos para ti. Con eso Rose confiaba completamente ahora en Dean y no tenía intención de contarle nada. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su maleta había algo vergonzoso. Sus prendas diminutas. Intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Mi ropa, no veas eso, le dijo. No tenías por qué tocarla. Solo lo tomé porque estaba en medio de la ropa, para doblarla. Está bien, eso yo lo voy a arreglar yo misma, dijo Rose. A pesar de que eran mujeres, a Rose le daba vergüenza verla revisar esas pertenencias personales. Corrió al baño tratando de ocultar su rostro rojo de la vergüenza. Rose, el baño no tiene cortina. ¿Cómo sabes? Lo miré hace un momento. Es solo un cristal transparente que se puede ver desde la habitación. Rose se sorprendió al darse cuenta de que el cristal era completamente transparente, lo que la dejaba sin privacidad. Desde que había llegado al resort de Apo, solo había pasado por situaciones embarazosas, exponiéndose y cometiendo errores frente a Dean varias veces, hasta el punto de que Rose ni siquiera sabía dónde esconder su rostro. Aunque el baño de la casa donde se alojaban les ponía en una situación incómoda, obligándola a ambas a turnarse para usarlo, mientras la otra esperaba afuera, sentada en el porche. Normalmente Apo vivía sola y no le importaba mucho la privacidad, pero ella y Dean, que en realidad no eran una pareja, era algo que no podía ignorar. Hoy decidieron cancelar la conversación que planeaban tener a altas horas, prefiriendo que cada uno durmiera en su parte ya dividida de la habitación. Como ambas eran mujeres, no sería extraño compartir la cama, considerando su conexión de hermanas. No sabía si Dean pensaba lo mismo, pero para ella, quien sugirió el trato, no parecía tan sencillo como decía. La joven de bello rostro permaneció acostada de espaldas, sin atreverse a girarse hacia el lado donde estaba Dean. Pasaron los minutos, y ella permaneció inmóvil, temerosa de molestarla. Finalmente Rose reunió el coraje para darse vuelta y mirar a Dean, que estaba a solo unos pasos de distancia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el silencio que reinaba en la casa se debía a que ella había caído en un sueño profundo. Dean se durmió antes que yo, murmuró suavemente para ella.
intentando no molestar a Dean. Habían pasado solo 15 días desde que había regresado a Tailandia, y Dean ya había enfrentado muchos problemas por su culpa. Parecía que habían pasado por mucho en tan poco tiempo, y mirando hacia el futuro, sabía que necesitarían estar más unidas que nunca para enfrentar los desafíos que él esperaba, especialmente con la familia que intentaba molestarlas, y ella no se rendiría fácilmente. Dean, quien siempre la protegió, ahora Rose era la que intentaba protegerla. Gracias, le susurró. Era un gracias que había repetido decenas de veces. Buenas noches, Dean, le dijo, tocando suavemente la mejilla de otra persona sin darse cuenta, o quizás cediendo a un impulso que no podía contener. Sin querer, terminó dándole un beso de mejilla, esta vez sin marcas de lápiz labial, pero aún con la clara intención de expresar sus sentimientos. Buenas noches, Dean. Pequeña Rose, ¿todo bien? ¿Por qué tienes esa expresión preocupada? Llegué a casa y no te encontré allí, Rose. Además, no te llevas el móvil. Dick exhaló un gran suspiro de alivio al encontrar a la joven. Ella se vio preocupada cuando se despertó y no encontró a Rose en casa, más aún cuando se dio cuenta que su teléfono estaba allí. Rápidamente fue a buscar a Rose, que estaba caminando por allí. La diferencia entre el estado de Rose, vestida con un vestido floral, ideal para un paseo en la playa, y ella, que parecía recién salida de casa, era visible. Solo quería tomar un poco de aire fresco, pero terminé caminando hasta aquí, explicó. La próxima vez avísame, ¿de acuerdo? Así no estaré preocupada, lo siento. Te traje aquí pensando que aquí estaría segura, pero no quiero que camines sola. Nunca sabemos cuándo estas personas podrían volver a intentar algo. Realmente espero que estos problemas terminen pronto, dijo Rose con un tono melancólico. ¿Qué pasa si esto toma demasiado tiempo? Si las leyes no castigan a los culpables y no hay justicia, ¿qué podemos hacer? La suerte no siempre estará del lado de los culpables, pero debemos ser pacientes y mantener la calma. Si actuamos precipitadamente, podemos terminar cometiendo errores. Quizás deberíamos dejar nuestras preocupaciones de lado por ahora. Al fin y al cabo vinimos aquí a relajarnos, ¿verdad? No deberíamos sacar ese tipo de temas ahora. Es la luna de miel. Me refería a una luna de miel disfrazada para que la gente lo crea, respondió Ross con una sonrisa tímida. Las dos continuaron caminando, admirando la belleza del mar. El mar es tan hermoso que parece una pintura, dijo Rose. Claro que sí. ¿Solías venir aquí antes? Hace mucho que no vengo, desde que falleció mi padre, dijo Dean. ¿Puedo preguntar por qué? Después de que mi padre se fue, tuve que hacerme cargo de toda la granja. Pasé años aprendiendo y dedicándome a trabajar, sin tiempo para descansar ni pensar en mí. Quizás por eso has madurado tanto, Dean. Te has vuelto más responsable, a diferencia de cuando yo era pequeña. A pesar de todas las responsabilidades y dificultades, Roxa miraba a Dean por su fuerza y dedicación. Deseaba que Dean pudiera ser más amable consigo mismo y encontrar más felicidad. Si necesitas algo, siempre puedes contar conmigo, dijo Dean. Entonces quiero preguntarte algo. Prométeme que no te esforzarás hasta el punto de no poder encontrar la felicidad, dijo Rose. Prometo que haré todo lo posible para encontrar más felicidad. Si rompes esa promesa me quejaré mucho, bromeó. Puedes quejarte todo lo que quieras, respondió ella con una sonrisa. Dean recordó como antes que no veía ningún propósito más allá del trabajo. Pero ahora al mirar a Rose sintió que había encontrado algo por lo cual valía la pena luchar. Algo que no había sentido desde la pérdida de su padre. Mi felicidad es poder cuidarte y protegerte, Rose, dijo con una sonrisa genuina que salía del fondo de su corazón. Hoy, pequeña Rose, ¿quieres dar un paseo a alguna parte? No sé qué lugares son interesantes. Te dejo elegir, Dean. Yo tampoco soy experta. Al principio iba a preguntarle a Nan, pero hoy se fue a ocuparse de asuntos en otro lugar. Solo dijo que si tú y yo queremos ir a algún lugar, solo avisemos al chofer que ella nos ha encargado. Entonces buscaré en internet qué lugares me recomiendan visitar. Dean sintió con la cabeza en señal de acuerdo, siguiendo los deseos de su esposa llamada Rose. Desde la mañana han estado sentadas disfrutando del delicioso desayuno que preparaba el resort. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. No olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.